Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa de Dios en este día. Gracias a Dios que nos permite estar aquí en su presencia, amén, para alabarle, exaltarle y aprender su palabra. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 23, salmo muy conocido, no lo debemos de saber de memoria. Salmos, capítulo 23. Amén. Y vamos a leer los 6 versículos que conforman este salmo. ¿Está listo, mi hermano? Vamos a leerlo todos juntos, amén. Dice el encabezado: Jehová es mi pastor. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Precioso salmo, amén, que nos dice que nuestro Dios no solo es nuestro Padre Celestial, sino que es nuestro pastor, y si estamos con Él, nada nos faltará. Amén. Es un salmo que ha confortado nuestra alma, nuestro corazón muchísimas veces, mi hermano. Y en este día vamos a exaltar y glorificar a nuestro pastor, al pastor de pastores, al Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Vamos a entregar este tiempo a Dios. Señor, te damos gracias, mi Padre eterno, porque nos permites estar aquí en tu casa, en tu presencia. Gracias, Señor, por permitirnos alabarte, exaltarte y glorificarte, Señor, con nuestras voces, con nuestras manos, con nuestros pies, con todo lo que somos, Señor. Te pedimos que tomes el control de esta alabanza, de esta oración, que suba como olor grato delante de tu presencia, que te guste a ti, Señor, que agrade, Señor, ante tus ojos, que lo podamos hacer desde lo más profundo de nuestra alma y de nuestro corazón y suba hasta lo más alto, Señor, de tu presencia. Te adoramos, te exaltamos y levantamos tu nombre en este día. Glorifícate, Señor, en esta alabanza, en esta oración, y que seas tú obrando, Señor, y hablando a cada corazón en este día. Podamos aprender de tu palabra, que podamos meditar en tu presencia, y te agradecemos, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, alabándote y exaltándote. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. ¿Está listo, mi hermano? Vamos a cantarle Somos el pueblo de Dios, todos juntos, amén. Cántale, Señor. Somos. Denle un fuerte aplauso a Cristo, amén. Alabamos y glorificamos al Rey de reyes y Señor de señores. Y ahí donde está mi hermano, cierre sus ojos. Si gusta levantar sus manos delante de su presencia, vamos a adorar con todo nuestro ser a nuestro Dios, al Rey de reyes, Señor de señores. Señor, te entregamos esta alabanza, esta adoración a ti. Sabemos que tú miras, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos, que nada se te puede esconder a ti, Señor. Toma esta alabanza, Señor. Glorifícate en esta alabanza, Señor. Te exaltamos y glorificamos tu santo nombre. A ti damos la gloria y la honra, Señor. Llénanos, Señor, de tu paz, de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Inúndanos, Señor. Inúndanos con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia, con tu poder. A cada alma, Señor, cada corazón aquí presente y a la distancia, Señor. Seas tú manifestando tu poder, tu presencia con cada uno de los hermanos de esta iglesia. Que seas tú obrando, Señor, en cada corazón y en cada vida. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos con todo nuestro ser, y a ti damos la gloria, damos la honra, la alabanza y la adoración por siempre, Señor. Gracias, Señor, por todo. En Jesús, amén. Dios. Pues gracias al Señor porque se oye muy raro. Aleluya.
Se oye como en eco. Gracias a Dios porque estamos en esta doctrina que es la doctrina de Dios. Amén. Y gracias al Señor porque vamos avanzando, vamos aprendiendo juntos, hermano, acerca de esta doctrina preciosa y que pues es algo que debemos nosotros de conocer como hijos de Dios, conocer a nuestro Dios. Y vamos avanzando y ya vamos en el inciso D. Traje nuevamente las hojas, aunque la semana pasada les di unas, pero vamos a cambiarlas porque le agregué algo más ahí a las hojas, entonces vamos a tenerlas nuevamente. Natalia, si me puedes ayudar por favor a repartirlas, aquí están en la mesita. Y vamos al inciso D. Estamos hablando, doctrina de Dios, vimos una introducción para saber la importancia de esta doctrina. Y luego entramos al número 1 romano de nuestro bosquejo de esta doctrina de Dios. Y el número 1 romano fue, o estamos viendo, todavía no terminamos el número 1 romano, no hemos pasado del número 1 romano, que es la existencia de Dios. Las desechan porque les agregué algo más ahí. Es que quisiera ponerles muchas cosas, pero se me acaban las hojas. Es cierto. Pero miren, hermanos, estamos en el número 1 romano, es la existencia de Dios. El inciso A fue su existencia afirmada. Inciso B, su existencia demostrada. Y luego vimos el inciso C, los 5 argumentos de la existencia demostrada de Dios. ¿Cómo podemos demostrar la existencia de Dios? Y vimos que a través de estos 5 argumentos podemos hablarle a la gente de que pues Dios existe. La persona que está buscando realmente a Dios va a darse cuenta, va a creer que Dios existe por estos argumentos que hemos visto. El inciso D es el que vimos la semana pasada, pero que ahorita vamos a darle un pequeño repaso. No avanzamos mucho, pero sí terminamos el inciso D, creo. Y el inciso D es su existencia negada, o sea, la existencia de Dios. Estamos en el punto 1 romano, que es la existencia de Dios. Y entramos al inciso D la semana pasada, que fue su existencia negada. ¿Cómo se les llama a las personas que niegan la existencia de Dios? Ateos, ¿verdad? Ateísmo, recuerden, la A significa sin Dios. O sea, ellos niegan absolutamente, rotundamente la existencia de Dios. Y eso lo vimos la semana pasada, de que pues el ateísmo niega que Dios existe. Y les decía que en uno de los programas, hace ya tiempo que vi, que decían que como 1,000 millones de personas se dicen ser ateos. Es como un 13% de la población mundial, a nivel mundial. Entonces, mucha gente se dice ser ateo, ¿verdad? Realmente los realmente ateos son menos, pero que dicen que no creen en Dios. Luego vimos 2 diferentes tipos de ateos: ateos prácticos y ateos teóricos. Ahí vemos en el número 2. El 1 es la definición del ateísmo. El 2 vimos los ateos prácticos. ¿Quiénes son los ateos prácticos? Que así se les denomina, ¿verdad? No que ellos anden diciendo, yo soy ateo práctico, no. Pero así se les denomina en el estudio, ¿verdad?, de teología, a los ateos prácticos. ¿Quiénes son estos ateos? La palabra lo dice. No dicen que son ateos, pero viven como si Dios no existiera. Exactamente. Un aplauso a Víctor. O sea, en su vida práctica, dice la Biblia, no tienen ni pensamiento de Dios. Viven como si Dios no existiera. Y veíamos, les mencionaba yo, hay algunos escritores, no son cristianos, ¿verdad? Pero Federico Nietzsche, que él decía, Dios ha muerto. ¿Por qué? Porque la sociedad pues ya no vive en su mente, en su pensamiento de que hay un Dios, de que Dios existe, ¿verdad? Han dejado de lado a Dios en su vida diaria.
Esos son los ateos prácticos, ¿sí? Los que en su vida viven como si Dios no existiera. Y luego vimos los ateos teóricos, y en esos vimos diferentes tipos de ateos. Los escépticos, aquellos que dicen, y yo sé que ustedes lo han escuchado, aquel que dice, no, yo digo que no existe Dios, porque si Dios existiera, no hubiera tanto mal, no hubiera tanto sufrimiento, no hubiera guerras. Esos son los ateos escépticos, pesimistas, ¿verdad? Y luego vimos los ateos capciosos, que son aquellos que dicen, bueno, si Dios existe, demuéstramelo. A ver, si Dios existe, una vez dijeron que me ponga aquí un chopo de nieve de vainilla. O sea, cosas así, ¿verdad? Que quieren hacerte caer en el error y que quedes mal. Son los ateos capciosos. Los ateos dogmáticos, pues son aquellos que te dan ya más razones y que dan como algo científico y que así es, que Dios no existe. Esos son los ateos dogmáticos. Entonces, ahí vimos, todo eso lo vimos la semana pasada, nomás lo estoy mencionando. Luego entramos al inciso E, que avanzamos nomás el número 1, ¿verdad? El inciso E vimos, ahora entramos al punto de creencias erróneas acerca de Dios. Dice, hay otros puntos de vista relativos a Dios, o sea, de Dios aparte de las Escrituras. Eso está en el inciso E, vamos, ¿eh? ¿Sí estamos ahí? Hay otros puntos de vista relativos a Dios aparte de las Escrituras. Muchos se han forjado de Dios una idea que no es la que corresponde al Dios de la Biblia. O sea, son ideas erróneas con respecto a Dios y a su creación. Y vimos el número 1, esto vimos la semana pasada, hablamos del agnosticismo. Igual, vimos ahí pues sin gnosis, sin conocimiento o sin capacidad de conocer a Dios. Eso es lo que significa agnosticismo, sin capacidad de conocer, o sea, sin capacidad de conocer a Dios. Esta creencia nos dice que pues es muy difícil, dicen ellos, los agnósticos, es muy difícil presentar pruebas de que Dios existe. Dice, pero también es difícil presentar pruebas de que Dios no existe. O sea, están ahí ellos que no saben ni si sí o no. Entonces, no se sienten capaces de poder conocer a Dios. Y vimos los versículos donde la Biblia nos enseña que podemos conocer a Dios, porque Él se ha dado a conocer. Sabemos que hay cosas que pues no conocemos la totalidad de Dios, ¿verdad? No lo comprendemos a una totalidad porque nosotros somos personas finitas, con límites, y pues Dios es un Dios infinito que no tiene límites. Pero podemos conocer a Dios y saber que Dios existe, ¿verdad? Pero el agnosticismo nos dice que no se puede conocer a Dios, que no hay pruebas de que Dios exista o que no existe. Entonces están ahí sin la capacidad de conocer. Pero vimos que tenemos la capacidad de conocer a Dios. Ese es el agnosticismo, ¿ok? Acuérdense que son creencias erróneas acerca de Dios. Son corrientes, ¿verdad? La mayoría filosóficas que se han levantado, sobre todo con muchos escritores. Hay muchos libros y cada escritor, cada filósofo ha tomado una corriente, una línea. Y muchos de ellos son agnósticos, otros son, lo que vamos a ver ahorita, panteístas, otros politeístas, todo eso. Pero son errores, ¿verdad? De cómo se ha concebido a Dios. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? Aunque eso lo vimos la semana pasada. Como la manera humana y no la manera bíblica. La manera humana y no la manera bíblica con respecto a Dios, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos ahora sí al punto 2 de este inciso E. Creencias, recuerden, son creencias erróneas acerca de Dios. Entonces ya vimos el agnosticismo.
Ahora vamos a entrar a otro que yo creo que ustedes han escuchado, que es el politeísmo. ¿A qué les suena esto, hermano? Politeísmo. Varios dioses. Sí. Ahí les puse del griego, dice poli, muchos, y teos, Dios. O sea, es la adoración a muchos dioses. Dice, el politeísmo fue característica de las religiones antiguas y se practica todavía en muchos países paganos. Se basa en la idea de que el universo es gobernado no por una fuerza, sino por varias, de manera que hay un dios de la lluvia, un dios del sol, un dios ¿de qué más? Fertilidad, amor. De la fertilidad, el dios del amor. Muchos dioses, todos los dioses griegos, ¿verdad? Zeus y todos esos nombres de los dioses griegos. ¿Por qué? Porque decían que cada uno de ellos pues gobernaba de cierta manera. La fertilidad, pues hay que adorar al dios Baal, porque es el dios de que haya cosecha, que haya bienestar, y lo adoraban, ¿verdad? Entonces, el politeísmo, ¿todavía ustedes creen que se practica, hermanos? Pues sí, mucho. La católica es politeísta, ¿no? Sería que Pues sí, muchos dioses. Y a veces hay personas que tienen muchos dioses, aunque no tengan ahí al dios sol y al dios de la luna, pero adoran a muchos dioses que no es Dios, ¿verdad? Dice aquí en sus hojas, Abraham fue llamado a separarse de los paganos. ¿Recuerdan de dónde Dios llamó a Abraham? De Ur, de los caldeos. Y a ellos adoraban a muchos dioses, pero Dios los sacó de ahí, dice, a comenzar la misión de Israel, la cual predicaría el monoteísmo, adoración de un solo Dios, en contraposición de las naciones alrededor. Todas las naciones que estaban alrededor de Israel eran pues paganas, politeístas, adoraban a muchos dioses y nada más cambiaba el nombre, pero eran dioses paganos, pero había muchos dioses que adoraban en ese tiempo. La Biblia dice en Génesis 1, 26 y 27 que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. O sea, Dios hizo al hombre, lo diseñó, le dio aliento de vida y lo hizo un ser pensante, reflexivo, ¿verdad? Pero ellos buscaron muchas perversiones, dice la Biblia. Mire lo que dice ahí, vamos a leer la cita de Eclesiastés 7:29. Eso no viene ahí en el punto, pero ustedes quieren anotarlo ahí. Cómo el hombre se pervirtió, o sea, Dios nos hizo a su imagen, pero mire el hombre, dice la Biblia que ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. Y usted puede subrayar ese texto, está muy bueno este versículo. Eclesiastés 7:29. Dice la palabra: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, y una de las mayores perversiones que ha hecho el hombre es que se hicieron dioses a su propia imagen. Una de las perversiones más fuertes que ha hecho el hombre, hermanos, es hacerse dioses. Y se ha hecho multitudes, ¿verdad? Muchos dioses. Ese es el politeísmo y aún sigue vigente hasta el día de hoy esta corriente, ¿verdad? De que el mundo está gobernado por muchos dioses y a esos dioses hay que rendirles culto, hay que ofrecerles ofrenda. Entonces, ese es el politeísmo. ¿Okay? ¿Alguien tiene algo que comentar o decir de esto, hermano? ¿No? Pues, por ejemplo, los católicos, ellos
venerar solamente a Dios, que obviamente pues, no es el Dios de nosotros, ¿verdad? Aunque digan que sí, ni es Cristo el de nosotros. Pero pues adoran a una imagen que llaman, no sé, Guadalupe o Santo no sé qué o Santa no sé qué. O sea, rendirle adoración, pues lo están tomando como Dios, ¿no? Sí. Aunque dicen que ellos nada más adoran a Dios y veneran a los otros dioses. Pero la realidad, ya en la práctica, sí están adorando, porque les atribuyen milagros y cosas, y o les rinden culto, ofrendas, y eso es adoración, ¿verdad? No es venerar. Pero sí es una clase de politeísmo. Ok, vamos entonces, es el número 2, es una creencia errónea, que el mundo está gobernado por muchas fuerzas, por muchos dioses. Es erróneo, ¿verdad? El politeísmo, muchos dioses. Ahora vamos a entrar al número 3, que es el panteísmo. Y en este punto yo quisiera que me tuvieran mucha paciencia para poderles leer unos puntos muy importantes que quiero darles a conocer, porque el panteísmo lo estamos viviendo mucho en este tiempo, ¿no? Inclusive ahorita, antes de venir, me estaba viendo un pedacito de un video de un músico que era cristiano o no, nunca fue, no sé. Y él decía, he cambiado mi relación con un Dios personal a mi relación con un Dios infinito, con un Dios que está en todo el universo. Y viene así como que bien fumado, ¿no? Bueno, eso, hermano, tenga mucho cuidado, porque eso es panteísmo. Y se está infiltrando, y yo me quedé así de que, a la torre, o sea, hasta esas personas, porque se oye muy bonito y todo, pero es panteísmo, y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, el politeísmo lo tenemos bien definido, pero el panteísmo tengamos mucho cuidado, hermanos, porque ahorita se está metiendo en pues es una creencia de lo que conocemos como la nueva era, ¿verdad? Que se está metiendo muy fuerte en las iglesias cristianas, esta corriente filosófica. Y algo de lo que enseña la nueva era es este punto, precisamente, el panteísmo. Miren, el panteísmo, dice ahí en sus hojas, palabra formada de los vocablos griegos pan, que es todo, y teos es Dios. ¿Qué significa esto? Que todo es Dios y Dios es todo. Hace de Dios y del mundo una misma cosa. O sea, todo es Dios. El árbol es la misma esencia de Dios. Los animales son nuestros hermanos, porque son esencia de Dios. Ahorita vamos a entrar a algo de eso, pero nada más cheque ahorita cómo está nuestra sociedad, que tienen ya más derechos los animalitos que el propio humano. Y se te van encima. Y no es descuidar a los animales, ¿verdad? Porque hay versículos donde Dios dice que el justo cuida de los animalitos, pero tienen su respectivo lugar. Pero el panteísmo se está metiendo en la sociedad occidental de una manera, ¿cómo se puede decir? Una manera filosófica adaptada a Occidente, porque todo esto, el panteísmo, viene de Oriente. Son corrientes orientales, todo esto, pero vamos a ir avanzando. Dice aquí, es un sistema filosófico o religioso de los que creen que la totalidad del universo es el único Dios. Los árboles, la tierra, agua, animales y el hombre, todos son, según el panteísmo, parte de Dios. Y Dios vive y se expresa a sí mismo. Dice, Dios se expresa a sí mismo por medio de estas sustancias y fuerzas. Dios es la suma de todas las sustancias, fuerzas y leyes combinadas. ¿Sí? Entonces todo es
Dios. Panteísmo es todo es Dios, Dios es todo. Entonces, la Biblia nos enseña que Dios creó el universo, pero no el universo es Dios. Pero aquí en este punto ellos dicen, es que todo es Dios. Usted, el panteísmo cree y dice, tú y yo somos dioses. Aquí entran también las acciones. Por ejemplo, yo he escuchado a, cristianos, ¿no? Entre comillas, decir, incluso predicar, y decir, tú puedes ver a Dios en todas partes. Por ejemplo, cuando tú ves a una persona que está ayudando a un indigente, ahí está Dios. Como en esa acción, como que eso es Dios. Ves a Dios cuando una madre está amamantando a su hijo y ves a Dios ahí. O sea, como si fuera pues Dios. tiene que tener el cuidado de que no lo estén hablando en este sentido. Porque a lo mejor pueden decir, pues que Dios está usando al hermano para que provea la necesidad de esta persona. Pero es muy diferente a decir, es Dios dándole a Dios, o sea. No bien como en la acción. O sea, por ejemplo, igual gente que es cristiana, o sea, dice ser cristiana, no se congrega, dicen, pero es que yo veo a Dios en todas partes. Dios está en todos los lugares, Dios está en acciones como estas que acabo de decir. Y se justifica no buscar a Dios congregándose, Sí. como en la Biblia, porque sienten que Dios está ahí. Incluso si ellos mismos lo hacen, es como que es Dios en ellos. Sí, es que el panteísmo lo que hace es precisamente eso, o sea, pues ya no necesito congregarme, ya no necesito orar porque dentro de mí mismo está Dios, o sea, soy Dios, no el Dios que vive y habita como nosotros que somos templo del Espíritu Santo, no, yo soy Dios. No es lo mismo ser instrumento de Dios que ser Dios. Exacto. Que sentir que eres Dios. Sí, no es lo mismo ser instrumento de Dios a decir que yo soy Dios. Es algo muy diferente. Entonces, vamos a ver algunas implicaciones del panteísmo. Ahí vienen en sus hojas estas implicaciones que vamos a darle lectura. Y ahí pues vamos a darnos cuenta de todo lo que implica. A lo mejor lo vemos que no es tan malo, pero sí es algo muy fuerte esto que se está moviendo. Implicaciones del panteísmo. Primero, número 1, el hombre es su propio salvador. O sea, ¿qué dice el panteísmo? Que el hombre es su propio salvador. O sea, no necesitas a Dios porque tú eres Dios. O sea, el cristianismo dice aquí, y la nueva era, porque este punto del panteísmo pues es una creencia de la nueva era. Chocan en todos los puntos, pero en ninguna parte se ve esto más claro que en la doctrina de la salvación. El panteísmo enseña que nunca hubo una caída, o sea, el hombre nunca cayó en pecado. Lo que sucedió fue que en algún tiempo pasado, la materia y la mente estaban unidas en una, o sea, el cuerpo y la mente, eran una fuerza continua y unificada llamada Dios. Pero de pronto ocurrió una separación. La materia y la mente todavía son Dios, pero están alejadas la una de la otra. La salvación significa que estos dos aspectos, la materia y la mente, estamos hablando de Dios, se vuelven a unir. Esto puede realizarse a través de la meditación. ¿Han escuchado de la meditación trascendental, verdad? El yoga, básicamente. Aunque en una ocasión una hermana nos peleaba porque ella se metió yoga. No, y que no. Hasta que llegó un punto en que la llevaron a hacer los mantras y no sé qué cosas hacen de los mantras, y que son ciertas repeticiones y todo eso. Y sintió ella que, ¿te acuerdas, Sam? Que el Espíritu Santo, ¿verdad? No la dejó, dice, no, me paré, me fui. Le teníamos mucho tiempo diciéndole, ¿verdad? Pues eso no está bien, porque precisamente este es uno de los puntos que tratan de
como de vaciarte y encontrarte con tu yo y que no sé qué tantas cosas, pero es para esto. Vamos a seguir leyendo, ahorita hablamos de eso. Dice, esto puede realizarse a través de la meditación no en la palabra de Dios, ¿verdad? Es la trascendental. Y las experiencias místicas que hacen que perdamos nuestra identidad personal. El hombre redime a Dios al hacer que el aspecto material de la deidad regrese a la armonía con lo espiritual. ¿Se acuerdan? La materia y la mente estaban, según ellos, divididas. Pero ahora, a través de la meditación y todo eso, se llega a hacer esto. En cada caso, usted descubrirá que creen que el potencial para experimentar la perfección que necesitamos está dentro de nosotros. El mensaje es, usted es Dios, por lo tanto, sálvese a sí mismo. ¿Cómo ven este punto, hermanos? Usted es Dios, sálvese a sí mismo. Es algo... Es que la nueva era trata con 4 mentiras y que son las que Satanás trató en el huerto del Edén con Adán y con Eva. Pero una era de que iban a ser como Dios. Es el panteísmo. Esa es una mentira. Que pues el hombre nunca va a llegar a ser Dios, ¿verdad? Pero es una mentira que Satanás les vendió en el huerto del Edén y que pues ahora lo conocemos como panteísmo. Déjenme les abro aquí. Bueno, esa es la primera que estamos viendo. Acerca del panteísmo, el número 1. Entonces, la primera es esta. El hombre es su propio salvador. O sea, el hombre salva a Dios. No que Dios salva al hombre. Por ese punto, que la materia y la mente, o lo físico y lo espiritual tienen que unirse, encontrarse, y eso solamente a través de estas meditaciones o experiencias místicas que tienen. Sobre todo hablan como de equilibrio y de Todos los términos que tenemos ahorita, muchos de los términos son en base a estas corrientes filosóficas que son orientales. Y, por ejemplo, la energía, las buenas vibras. Usted no usa esas palabras porque son palabras que usan precisamente estas corrientes filosóficas que son religiosas, satánicas, todo eso. Porque he escuchado hermanos que dicen, ay, aquí se siente muy buena vibra. Y todas esas palabras las usan este tipo de personas que se dedican a la meditación y que siguen esta corriente de la nueva era. A lo mejor más adelante tenemos ya un estudio de dónde viene, quiénes son sus promotores, cómo se ha metido aquí en Occidente, porque les digo, todo eso viene de Oriente y se va metiendo a Occidente. La acupuntura es parte de eso. Todas esas corrientes que se están ahorita metiendo. Muchas cosas alternativas, ¿verdad? Entonces, este punto del panteísmo, la primera implicación que vemos es que hace del hombre su propio salvador. Número 2 dice aquí, el panteísmo destruye la moralidad. Vamos a ver por qué. El panteísmo destruye la moralidad. Todo el punto, hermanos, es que el hombre esté alejado de Dios y no tiene a quien rendirle cuentas. Porque pues sí es Dios, ¿verdad? El panteísmo destruye la moralidad. Si es verdad que Dios es todo, se puede concluir que también es malo. Fíjese bien en este punto. Si es verdad que Dios es todo, porque es lo que dice el panteísmo, Dios es todo es Dios, se puede concluir que también es malo. Por eso el hinduismo, que es una de las principales religiones que creen en estas cosas, el panteísmo, aunque el budismo también tiene mucho de esto, enseña que lo bueno y lo malo solo son ilusiones. Solo aparentan ser distintos uno del otro.
Dado que lo malo no existe, se concluye que el problema del hombre no es el pecado, sino la ignorancia, y que lo que necesitamos es iluminación. La meta de la meditación trascendental enseña que debemos llegar al punto en donde ya no pensemos en algo en particular. Cuando la mente está en blanco, libre de las ilusiones de lo correcto e incorrecto, y acepta el carácter ilusorio del mundo material, entonces se ha alcanzado finalmente el estado espiritual perfecto. Y ahí es cuando están los demonios, va esperando. El yin y el yang, el equilibrio, ¿verdad? ¿Sí ha visto usted esa? Sí, que están así en contra, blanco y negro. O sea, es un equilibrio porque es precisamente este punto. O sea, el bien y el mal en realidad no existen, son cosas ilusorias. O sea, tú olvídate de qué es correcto, qué es incorrecto. Esto trata el panteísmo, entonces destruye la moralidad. Aquí en este libro que habla de eso, un escritor, uno de ellos, Alan Watts, conocido como uno que cree que el budismo zen es aceptable para los norteamericanos, lo explica de la siguiente manera. Dice, la vida es como un drama, donde usted ve en escena a hombres buenos y malos que están en conflicto, pero detrás del telón son los mejores amigos. Dios y Satanás van de la mano. O sea, no existe el bien y el mal, es nada más como un drama, pero en realidad son amigos. O sea, no son enemigos. Los mismos escritores de estos puntos es lo que ellos han hablado. Dice otro, si deseas encontrar la pura verdad, no te preocupes de lo correcto o incorrecto. El conflicto entre lo uno y lo otro es una enfermedad de la mente. Y todo esto llama mucho la atención ahorita en estos tiempos. ¿Qué se ha metido en la educación y en las cosas culturales, eventos culturales o tradicionales, tradiciones? En la salud sobre todo. En la salud. No es malo, ¿verdad?, comer vegetales, pero ¿cómo? Vegano. Los veganos, todo eso, es parte de todo esto. Dice aquí, este escritor dice, Charles, o ¿cómo se pronuncia? Manson, el asesino serial, ¿se acuerdan? Dice, no pasará a la historia como un gran teólogo, sino por haber adoptado el panteísmo oriental como su religión. Él creía esto. Dice, este multiasesino preguntó, si Dios es todo, ¿qué es lo malo? Y pues hizo barbaridad de cosas, ¿verdad?, muy, muy tremendas este asesino. Inclusive creo que tenía una secta, ¿verdad? Todo eso, y él lo hacía, todas las cosas, porque pues no había cosas malas, ni bueno ni malo, o sea. Y todo esto se está metiendo a través del panteísmo. Todo es Dios. Yo creo que es como la filosofía de solo se vive una vez, así que hay que disfrutar la vida. Solo se vive una vez, hay que disfrutar la vida. Sí. O sea, más o menos eso es lo que pienso. Algo así, sí. Entonces destruyen totalmente la moralidad. Por eso ahorita estamos como estamos. Dice, los orientales también enseñan que Dios es lo masculino y lo femenino, el más y el menos, las tinieblas y la luz, la perfección, y también lo que erróneamente se llama pecado. En este universo todo es moral porque todo es Dios. Todos somos Dios. Ese es el panteísmo. Y aunque usted no lo crea, pero se está metiendo de una manera muy fuerte. Dice, dado que lo malo no existe, se concluye que el problema del hombre no es el pecado. Es lo que leímos ahorita, ¿verdad? Entonces, el panteísmo con su negación de la moralidad es más peligroso que el humanismo secular.
muy, muy, muy peligroso, porque las personas, aunque se metan en cosas de materialismo y todo eso, pero aún tienen un sentido de moralidad. Pero aquí en esto destruye totalmente la moralidad, porque no hay bien ni hay mal. Y como somos Dios, ¿verdad? Bueno, es lo que dicen ellos, ¿verdad? Ok, número 3, otra implicación. El panteísmo devalúa la vida humana. Si todo es Dios, se concluye que el hombre es Dios. En la superficie pareciera que el panteísmo exalta a la humanidad hasta llevarla a una alta posición en el universo, pero veremos que esto no puede ser verdad, porque todo es Dios. Y esa es la mentira que Satanás vendió desde el Edén. O sea, si iban a obedecer a Dios, si iban a desobedecer a Dios, dice, vas a ser como Dios. No iban a ser dioses, dice, vas a ser como Dios. Y es la mentira que está vendiendo, es el panteísmo. Entonces, no es que el panteísmo eleve al hombre, y eso lo vamos a ver, por eso este punto, el panteísmo devalúa la vida humana. Dice Maharishi, mejor conocido como el padre de la meditación trascendental, dijo, estad quietos y conoceréis que sois Dios. Ese es un texto bíblico, hermano. Y lo cambió y lo puso y puso esto, estad quietos y conoceréis que sois Dios. Qué fuerte. Sí, no sé, no busqué el texto, pero si es un texto bíblico, no sé si alguien se acuerda dónde viene. Es un salmo, a ver, déjeme para ver cómo dice. No sé si es el 34. No, así dice, estad quietos, pero bueno, si alguien lo tiene, que lo pueda leer. Pero fíjese cómo lo cambian. Bueno, ahí si lo encuentran me dice. 46:10. A ver. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Está hablando Jehová, ¿verdad? Nuestro Dios. Y este hombre puso, estad quietos y conoceréis que sois Dios. Era el padre de la meditación trascendental. Dice aquí en sus hojas, pero no solo el hombre es Dios. Dice que también las vacas, las hormigas, los árboles, la cizaña, las piedras, toda la tierra, todo es Dios. Difícilmente se consideraría un halago decir que el hombre es Dios, si se puede decir lo mismo. Espérenme. Si se puede decir lo mismo de los gusanos y los cardos, el hombre pierde su cualidad de ser único, porque se ve reducido al mismo nivel de las plantas y los animales. Todo es Dios, las plantas, los animales, todo es Dios. Entonces se devalúa, hermanos, la vida del hombre. Entonces es muy, muy fuerte esto. Entonces el panteísmo devalúa la vida del hombre. Entonces dice, les voy a leer aquí unos datos que vienen en este libro. Dice, la India es uno de los países donde se practica el panteísmo. ¿Alguien ha ido a la India? ¿No ha ido a la India, hermano? No. ¿Tu amor? Dice que es uno de los países donde se practica el panteísmo. Dice, ¿acaso ha producido una mejor dignidad humana o un más alto concepto en el hombre? No. Y no lo ha hecho por razones obvias. Al decir que todo es Dios, el hombre pierde, lo que poníamos aquí, su cualidad de ser único. Dice, pero ¿qué ha causado la escasez de comida en la India? No se debe a que el país sea pobre o que carezca de recursos naturales, porque es uno de los más ricos del mundo. El mayor problema es el panteísmo hindú.
la concepción religiosa de Dios que ahora está siendo promovida en Occidente por el movimiento de la nueva era. En la India usted no puede matar a las ratas, porque supuestamente son, ¿qué? Dios. Todo es Dios. Entonces, no pueden matar a las ratas porque supuestamente son Dios. Dice que el ejemplar de la revista de National Geographic de julio de 1977, ya hace algunos años, calculó que el 20% de la comida de la India la consumen las ratas. Imagínense. Porque no las matan. Y nosotros aquí, que no veamos una, ¿verdad? Porque dice que consumen el 20% de la comida. Se estimó que esa cantidad de grano que consumen las ratas sería suficiente para llenar un tren que se extendiera desde Los Ángeles hasta Nueva York. Y busqué y son 4,000 kilómetros casi, de Los Ángeles a Nueva York. Entonces imagínense toda la comida que se comen las ratas, todo el grano y todo eso. Dice, asimismo los changos destruyen el 15% de la comida de la India y otro 15% se la dan a las vacas no productivas. Estos animales son más importantes que los niños que perecen de hambre. ¿Y por qué no? Recuerde que si todo es Dios, entonces todo debe ser tratado por igual. Las ratas no pueden ser exterminadas. No se puede matar al ganado para comerlo. Los árboles no pueden cortarse y servir a las necesidades del hombre. Es tan patética la degeneración humana que recientemente un primer ministro de ese país recomendó tomar regularmente una taza de orina de vaca para limpiar el cuerpo. Por lo tanto, en el panteísmo los animales no son elevados al lugar del hombre, sino que el hombre se reduce al estado de los animales. Y aunque no, pero ponga atención, lo estamos viendo. Ven que un perro mató a un niño y ¿qué dicen? No es culpa del perro. Háganle eso al dueño y que no sé. Y sí, el dueño tiene su responsabilidad, pero a veces se defienden mal los derechos de los animales y se está metiendo bastante, pero todo es para denigrar a la creación que Dios ha hecho, porque si Dios puso al hombre sobre la creación, sobre todo los animales, las plantas. Dice, los que defienden los derechos de los animales dicen que tienen los mismos derechos humanos. Una mañana de Navidad, algunos miembros del Frente de Liberación de los Animales robaron 11 perros pastor alemán y un collie, collie, que estaban siendo usados para investigar enfermedades del corazón en el centro médico, y aquí viene el nombre del centro médico, cerca de Los Ángeles. Después llamaron por teléfono para decir, ¿por qué no dejan a los perros y hacen la investigación en ustedes mismos o en pacientes voluntarios? Y todo eso sí o no lo estamos viendo. Ahora ponga más atención a estos detalles y lo estamos viviendo aquí en nuestro México, en nuestra ciudad. Todo eso se está viendo. Tenemos una responsabilidad. Si usted tiene una mascota, claro que tiene una responsabilidad. La Biblia no lo enseña. Pero no es mayor que el hombre, no es no es más importante, no es la familia tampoco, ¿verdad? Se ha humanizado. Los animales fueron hechos por causa del hombre. Sí. No el hombre fue creado para los animales. Para los animales. Así es. Entonces, esto está bien tremendo, hermano. Y se ve muy, muy noble, porque Satanás se viste como ángel de luz, ¿verdad? ¿Para qué? Para traer destrucción, confusión en la creación, en el hombre. Porque si alguien odia a Satanás, es al hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y que Dios envió a su Hijo Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿a quién odia Satanás? Pues al hombre que ha sido diseñado. Entonces, ¿qué hacen todas estas cosas? Bajar al hombre
al nivel de los animales y que ya tengan los mismos derechos. A veces está el matrimonio y el perro en medio, ¿verdad? Y ya es más importante el perro que la esposa o el esposo. O sea, son detallitos, pero vayamos teniendo cuidado con todo esto. Dice, y así hay muchos ejemplos que vienen aquí. Dice, el panteísmo no solo hace que el hombre sufra debido a que lo reduce al nivel de los animales, sino que también sufren los animales. Por ejemplo, las vacas de la India no están siendo tan bien alimentadas como las de Holanda, debido a que esta última nación no cree que las vacas son sagradas, como en la India. Ha desarrollado un método de alimentarlas y cuidar de ellas que ha resultado en el ganado más productivo del mundo, pero pues esas vacas son para alimentar al hombre. Dice, el movimiento ecologista se usa para promover una visión panteísta del mundo. No se puede negar que debemos proteger el ambiente, pero cuando oímos expresiones tales como Madre Tierra, debemos analizar si solo se trata de una referencia cariñosa o si promueve la creencia de que la tierra es Dios. ¿Sí? O sea, ¿se le está hablando con cariño o realmente estás creyendo que la naturaleza también es Dios? Que la naturaleza y yo somos uno. Todo eso es parte de la enseñanza panteísta. Me conecto con la Madre Tierra y... ¿Sí han oído gente así? Que me conecto con mi madre y que no sé qué, todas esas cosas. Cuando se van a las pirámides y hacen también todo eso, ¿verdad? De las energías. Todo eso es parte del panteísmo, porque dice que todo es Dios. ¿Hay nombre, una expresión que usan, no? Para decir Madre Tierra. Pachamama. La Pachamama. Pachamama. También se usa eso. Y todo eso son expresiones que vienen en los libros de la nueva era. Y se está metiendo, y se está metiendo, y se está metiendo en Occidente, muy, muy fuerte. Entonces, por eso dice aquí este punto que el panteísmo ha devaluado al hombre. ¿Por qué? Porque no lo ha exaltado de que, ay, eres Dios, no. Te ha hecho al nivel de animales y de las plantas. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermano, con todo esto, porque son enseñanzas panteístas. Dice el número 4, el panteísmo se opone a la ciencia porque es incompatible con el método científico. El panteísmo nos pide que adoremos a la naturaleza porque de hecho es Dios. La ciencia nos pide trabajar con la naturaleza y usarla, ya que fue creada para el beneficio del hombre. Cuando Dios puso a Adán en el huerto, le dio el trabajo de cuidarlo y cultivarlo. Puso la naturaleza bajo el control del hombre. ¿Sí? No el hombre bajo los animales o las plantas. Dios le dio dominio al hombre. Pero esto es algo satánico. Muy, muy, que está afectando mucho en el hombre. Que dice sojuzgar. Sojuzgar. Significa someter a la fuerza. Someter. Y eso es lo que, pero a la fuerza, o sea, forzar a que haya un sometimiento. Como hablando de rangos, ¿no? Sí. Sí, pues es que Ya no hay eso. no es, y ahorita la enseñanza ponen por igual, pero han devaluado al hombre, ¿verdad? Y ponen a los animales, las plantas, al hombre, todo por igual. Y se está metiendo mucho. Entonces, estas son las 4 implicaciones que tiene el panteísmo, al decir que todo es Dios, todo es Dios. Bueno, dice aquí en las hojas, seguimos leyendo, dice, ¿dónde es profesado en la actualidad el panteísmo? ¿Dónde? Y vienen unos ejemplos nada más, ¿verdad?
Entre algunos poetas que dicen que la naturaleza es divina, como el filósofo griego Heráclito, el estoicismo, todos ellos, y hay muchos escritores, ¿verdad?, que hablan sobre esto, pero hay muchos libros, filosofías, donde hablan de que la naturaleza es divina, la madre naturaleza. El inciso B subraya la mayor parte de la religión de la India, ya les di algunos ejemplos de la India, y constituye su justificación para la adoración de ídolos. El hinduismo es un ejemplo claro del panteísmo. La ciencia cristiana es una forma de panteísmo. Una de sus doctrinas es Dios es todo y todo es Dios. La ciencia cristiana, no porque sea ciencia cristiana, es una secta esta, así se puso, la ciencia cristiana. Pero una de sus doctrinas es eso, Dios es todo y todo es Dios, pero es una secta. O sea, no es cristiana. No es cristiana, por eso hago la aclaración. La ciencia cristiana, y no es un libro, no nada, es una secta. ¿Es la cienciología? No, es distinto. Sí, es distinto. Entonces, y en las películas de ahora, hay muchas películas donde se enseña el panteísmo. Muchas. El politeísmo y el panteísmo. Todo lo de la nueva era en las... ¿Cómo se llama la que le gusta a Natalia? La de los monitos. Sí, ¿cómo se llaman eso? Ninjago. Todos los monitos, las caricaturas de Lego. Sí. Hay, ¿verdad? Hay fuerza que... del agua, del fuego, todo eso. Y la... Maestros de la... Sí, pero de los elementos, los 4 elementos. Todo eso es parte de lo de la nueva era, que a lo mejor después estaría bien ver bien qué es la nueva era, ¿verdad? Pero se basa en esas... Una de las mentiras de Satanás, que es esto, que eres Dios. Entonces... es profesado en libros, películas, el hinduismo, todo eso, y se está metiendo aquí en Occidente, todas esas corrientes orientales. Por eso Dios a través del profeta Isaías decía que todo lo de Oriente, ¿verdad? No sé, tuviéramos cuidado. Ahí en Isaías, creo que es el capítulo 2, donde dice acerca de esto. Isaías 2:6 dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Dice costumbres traídas del oriente. Ya nada más las adaptan al pensamiento occidental, pero es lo que se está moviendo. Entonces tengamos cuidado. Dice ahí en sus hojas, diferencia entre el politeísmo y panteísmo, porque cuando yo estaba estudiando eso dije, pues politeísmo pues es casi lo mismo, el panteísmo, dioses, pero sí tiene su diferencia porque el politeísmo son los dioses y acá está el hombre, o sea, hay una adoración a dioses, hay jerarquía, ¿no? Acá están los dioses y acá está el hombre. Y en el panteísmo no, todos somos Dios. Sí, esa es la diferencia, pero vamos a leerlo. Dice, en el panteísmo todo es Dios, la naturaleza y todas las cosas son partes de la única sustancia divina. En el politeísmo la relación del hombre con los dioses se fundamenta en la distinción del sujeto humano con el objeto divino. Los dioses están ahí y yo aquí. Por eso en la mitología describe las relaciones de amor, de odio, de piedad, de ira entre los dioses y el hombre. Entonces, el panteísmo dice todos somos Dios, y el politeísmo no, son los dioses y nosotros somos los que adoramos, somos lo humano y ellos son lo divino, o sea, hay una distinción. Pero en el panteísmo pues dice, todos somos Dios. Y pues es una corriente filosófica, religiosa, el panteísmo, que va contra la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios es el creador de todas las cosas. Pero ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Bueno, vamos a número... Ya vimos el panteísmo. Entonces vamos al número 4.
¿Alguna comentario o pregunta de esto, hermanos? ¿Del panteísmo? Sí. Se entiende en el sentido de que pues Dios puso pues leyes, cosas, ¿verdad?, dentro de uno que regulan pues lo que sucede, pero son las leyes de Dios, o sea, que Dios puso, pero no porque la naturaleza se ha separado de Dios o tenga como el poder para decir o hacer, como darle, como decía mi esposa en una predicación, o sea, no es un ente moral, no es una persona. Yo creo que desde que decimos la expresión la naturaleza ya está incorrecto, porque es la creación, es una cosa, y hablar como de la naturaleza ya estás como refiriéndote a como si fuera una personalidad. Sí. Entonces, una cosa es la creación, eso es correcto, y ya la naturaleza lo manejamos como una expresión correcta, pero el trasfondo ya tiene que ver con un sí, pensamiento. es que el trasfondo sí tiene que ver con esto. Y hay libros donde hablan de eso, o sea, por ejemplo, eso de la madre naturaleza y que le llaman no me acuerdo ni por qué le dicen, pero es Pachamama, ¿verdad? Algo así le llaman. Viene del idioma antes andino. Nada más es una traducción de madre tierra. De madre tierra. Entonces, pues sí hay que tener cuidado con esas expresiones, porque pues sin querer le estamos divulgando todo eso, y ya no va a ser tan difícil cuando vengan otras cosas más fuertes a ser enseñadas, porque sí es cierto. Y es muy fácil porque, como digo, insisto en el punto, ya utilizamos la palabra la naturaleza, y en la Biblia no viene en ninguna parte dice la naturaleza, dice la creación. Pero nosotros ya adoptamos eso y ya es parte de nuestro vocabulario, y esto viene directamente del natural. Ajá. Pues no es la naturaleza, es la creación. La creación de Dios. Muy interesantes estos temas. Pero bueno, vamos a seguir para ver si podemos terminar este inciso E de las creencias erróneas. Ahora entramos a un punto del llamado materialismo. El materialismo, dice ahí, niega que exista distinción alguna entre la mente y la materia, y afirma que todas las manifestaciones de la vida y de la mente son simplemente propiedades de la materia. O sea, todo es, fíjense cómo son extremos, ¿verdad? Todo materia. Ahí no hay nada espiritual. Los que creen mucho en el materialismo, para ellos no hay vida después de la muerte, o sea, no hay nada más allá, porque todo es materia, se acaba y listo. Entonces no hay nada más allá para estos tipos de pensamientos, o sea, es materia y nada más. Entonces, igual pues el materialismo destruye la moral, porque si el hombre es solamente materia, máquina, entonces no es responsable de sus hechos. Todo el punto, hermanos, como lo hemos estado viendo a través de todos estos temas, es que el hombre no tenga a quien darle cuentas. Pues somos materia, se va a acabar, no hay que después de que yo muera hay una vida después, nadie me va a juzgar porque pues aquí se acaba todo. Entonces, cuando alguien es materialista, pues se va a enfocar más en las cosas materiales, va a trabajar más para tener riquezas porque quiere hacer de este mundo su paraíso. Porque no hay algo más, no hay un paraíso después, no hay un cielo cuando él muera. Entonces, ¿qué quieren hacer? Se enfocan en las puras cosas materiales, porque aquí es, este mundo, esta tierra es su paraíso. Entonces, también destruye la moral. ¿Ok? Entonces, el individuo siempre va a querer adquirir cosas y cosas porque este mundo es todo para esa persona. Para rebatir ese error, observemos lo siguiente. ¿Sí está correcta esa palabra, Rebo? ¿Sí?
Número 1, nuestra propia conciencia, o inciso A, ¿cómo le puse así, verdad? Inciso A. Nuestra propia conciencia nos dice que somos algo más que materia y que somos distintos a un árbol o a una piedra. O sea, no somos iguales. Usted tiene alma, espíritu, ¿verdad? Un cuerpo, un alma y un espíritu. Y pues las piedras y los animales pues no tienen, ¿verdad? La parte espiritual. Inciso B dice, la experiencia y la observación nos demuestran que la vida puede proceder solamente de una vida existente. Y por lo tanto la vida de este mundo procedió de una causa viva. La misma ciencia dice pues que nada puede existir de la nada. Entonces Dios fue el que hizo todas las cosas de la nada. Y cuando Él creó, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces simplemente al observarlo nos damos cuenta de que no somos solo materia. La idea de que existe inteligencia y diseño en el universo contradice la idea del materialismo ciego. Eso ya lo vimos en los argumentos que vimos del diseño y todo eso. Inciso D, admitiendo que el hombre es una máquina, sabemos que necesitó un creador. La siguiente dice, el antídoto para el materialismo es el evangelio predicado en la demostración del espíritu y con señales que lo siguen. Porque para ellos no está lo milagroso. O sea, no hay nada sobrenatural porque todo es materia. Entonces para ellos no hay milagros. No hay nada de eso. Esto está más inclinado a lo científico, al razonamiento. Sí, en cierta forma. O sea, lo que se puede tocar. Sí, todo es materia. Todo está mal. ¿Verdad? Todo aquello que tiene masa y ocupa volumen en el espacio es materia. Un tamalito, ¿verdad? Qué rico. Entonces, ese es el materialismo. Se van por ese lado, de que todo es materia. ¿Ok? Vamos al número 6. No, 5. 5, perdón, me equivoqué. El deísmo. Y ese es lo otro opuesto al panteísmo. El panteísmo es que todo es Dios, ¿verdad? Ahorita vamos a leer este del deísmo. Deísmo. El deísmo es una filosofía religiosa la cual admite que hay un Dios personal que creó al mundo, pero insiste que después de la creación lo dejó para que se gobernara por las leyes naturales. Este sistema se denomina a veces racionalismo porque hace de la razón la guía suprema de la religión. Básicamente el punto de vista del deísmo es que Dios existe, pero Él no está directamente involucrado en el mundo. El deísmo describe a Dios como el gran relojero que creó el reloj, le dio cuerda y lo soltó. Un deísta cree que Dios existe y que creó el mundo, pero que no interfiere con su creación. Dice un hermano, él enseña, es un maestro de la palabra, y dice él, la mayoría de los que han sido revolucionarios en sus países, dice, la mayoría de ellos eran deístas. ¿Por qué? Porque ellos decían, Dios no lo va a arreglar, lo voy a hacer yo. O sea, Dios no interfiere, Dios no va a hacer nada, lo voy a hacer yo. Entonces muchos de ellos tenían este punto de vista del panteísmo. Dios no interfiere con el mundo. El deísmo dice, Dios no interfiere en el mundo ni en los asuntos humanos. Él lo creó y ya lo dejó ahí con sus leyes que siguieran existiendo y pasando. Pero Dios no se involucra en nada de la creación. Él está muy aparte y no se involucra en nada. Dice que estaba buscando acerca de esto del deísmo y les digo que muchos hombres revolucionarios pues fueron deístas. Dice que algunos de los padres fundadores de los Estados Unidos, como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, tuvieron ideas deístas o influenciadas por el deísmo. Voltaire, Napoleón Bonaparte, o sea, todos esos hombres fueron influenciados por el
este pensamiento filosófico del deísmo. Ellos niegan, fíjense, los deístas, niegan aspectos sobrenaturales. Porque pues si Dios creó, pero pues ya no está, o sea, no interfiere en nada del mundo. Entonces no creen en los milagros, no creen en las profecías, no creen que hay ángeles, que hay demonios, la revelación divina, o sea, nada de eso ellos creen. Entonces, un ejemplo de escritura deísta, ponían este ejemplo, es la Biblia de Jefferson, que es un Nuevo Testamento en el que él eliminó toda la referencia a la divinidad de Jesucristo. El nacimiento virginal, los milagros, los eventos sobrenaturales, como caminar en el agua, los milagros, la resurrección, todo eso lo dejó fuera. Él hizo su propio Nuevo Testamento. Sí saben quién fue este hombre, ¿verdad? Perdón. Thomas Jefferson fue uno de los presidentes de Estados Unidos. Fue el tercer presidente de Estados Unidos. Muy, muy conocido allá, ¿verdad? Pero es un ejemplo de una escritura deísta. O sea, dejó fuera todos los milagros, todo lo divino, y sí puso a Jesús, pero solamente como un maestro moral, nada más. Con buenos principios, moral. Pero dejó fuera todo lo que es divino y milagroso. Entonces, el deísta dice, sí, Dios creó el mundo, me creó, pero nos dejó aquí solos, estamos solos. No funcionamos por las leyes naturales y todo, pero pues nos dejó. Exactamente. Sí, exactamente eso. Sí, depende del hombre con respecto a la relación de Dios con el mundo. A eso se refiere su trascendencia. Esto es correcto bíblicamente. Sí, por eso dice ahí, la Biblia enseña dos verdades. Porque quiero llegar a un punto con esto, pero chequenme lo que estamos leyendo. La Biblia enseña dos verdades con relación a Dios y el mundo. Primero, su trascendencia, o sea que Él está por sobre nosotros, para Él no hay tiempo, no hay espacio como nosotros, está sobre todas las cosas. Por eso Isaías 6:1 ahí viene, y pues Él está por sobre todo, Él es santo, santo, santo. Y la segunda enseñanza que nos da la Biblia es su inmanencia, o sea, su presencia en el mundo y proximidad al hombre. Está presente en su creación, pero la creación no es Dios, ¿verdad? Entonces su trascendencia y su inmanencia la enseña la Biblia. ¿Qué dice ahí? Nada más vamos a leer Hechos 17:28 acerca de su inmanencia. Vamos a leer eso porque ya son las 9. Hechos 17:28. Dice, porque en Él vivimos, o sea, en Dios, y nos movemos y somos, porque algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. O sea, si Dios está presente, si Dios hace milagros, ¿verdad? La Biblia está llena de ejemplos, de milagros, de cosas que Él hace. Pero la creación o las cosas que Él hace, pues no es Dios. Pero sí Dios está presente. O sea, su inmanencia es su presencia en el mundo, porque Dios es omnipresente. Y su proximidad con el hombre, o sea, Dios está conmigo, Dios está en mí, pero yo no soy Dios. O sea, puse estos dos puntos para que nos demos cuenta, como dice ahí con un asterisco ahí en sus hojas, dice, la Biblia nos muestra un punto de vista equilibrado, o sea, si Dios está por encima de todo, para Él no hay tiempo, no hay límites, pero su inmanencia también, o sea, está con nosotros, está cerca de nosotros. Entonces hay un equilibrio. Pero dice aquí, le puse un asterisco ahí, el deísmo, que es lo que acabamos de ver, recalca, enfatiza su trascendencia. ¿Sí? Quiero que lo leamos despacio. El deísmo
recalca, esta enseñanza falsa del deísmo recalca la trascendencia, o sea, Dios está allá y no nos hace caso. ¿Sí me explico? Y menoscaba su inmanencia, o sea, Dios no está con nosotros. El deísmo menoscaba su inmanencia, o sea, la hace menos su inmanencia. El que está con nosotros, vive con nosotros. Pero el panteísmo, dice aquí, enfatiza su inmanencia, o sea, Dios es todo. Son los dos extremos. Y menoscaba su trascendencia. Dios es algo muy diferente a nosotros. Entonces, no sé si me expliqué, quería que viéramos ahí cómo el deísmo enfatiza una cosa, la trascendencia, o sea, que Dios está allá y se olvidó de nosotros. Pero el panteísmo enfatiza su inmanencia, de que Dios está aquí, somos nosotros Dios, todos somos dioses. No sé si me expliqué, hermanos, pero si quieren la próxima clase le seguimos un poquito. ¿Sí? Bueno, entonces hasta aquí dejamos. Y primero Dios, ya entramos a un punto nuevo el próximo miércoles, aunque le damos un repasito a esto último que vimos de su trascendencia e inmanencia y vemos el punto. No quiero que se vayan con algo que no se entendió, no me expliqué bien, ¿sí? Lo de inmanencia y trascendencia. Y como una se va a un extremo, el deísmo, y el panteísmo se va al otro. Lo enfatiza y mal, ¿verdad? Bueno, pues vamos a orar para darle gracias a Dios por esto. Vamos a orar por nuestra hermana Esmeralda, que mañana le hacen la cirugía. Primero Dios, que salga bien. Oramos por ella. Y pues que Dios nos lleve con bien a nuestros hogares. Dios bendiga a sus hermanos presentes y hermanos a la distancia. Y vamos a recoger las ofrendas. Si usted trae su ofrenda, vamos a hacerlo. Pues Natalia quiere recoger la ofrenda. Ándale, Nati. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios y orar por nuestra hermana Esmeralda. Llévesela en sus oraciones. Mañana al mediodía la opera. Paz. Pues vamos a orar, hermanos, y darle gracias a Dios. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta enseñanza que hemos tenido, de todas esas creencias erróneas que se ha hecho el hombre, Señor, de ti, mi Dios, pero las ha hecho solo para evadir su responsabilidad, para evadir su relación contigo y de cómo tú un día vas a juzgar al hombre por haber rechazado al único camino, a la única verdad que es nuestro Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos que esta palabra quede grabada en los corazones, que podamos aprender más y más de ti, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes, bendice a mis hermanos a la distancia. Estas ofrendas, estos diezmos los entregamos a ti. Llévanos con bien a nuestros hogares y líbranos de todo accidente, de toda enfermedad, Padre. Bendice a nuestra hermana Esmeralda. La ponemos en tus manos y te pedimos, te suplicamos, obres un milagro, que todo salga bien en esta cirugía y podamos verla y podamos estar, Señor, ahí con ella y poder, Señor, reunirnos nuevamente, Padre. Gracias, Señor, la ponemos en tus manos a tu especial cuidado, Dios. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga y nos vemos el viernes. Hay reunión de oración a las 8, de 8 a 11, y el domingo, a las 11 de la mañana. Dios les bendiga.